cuando mi patrimonio fue valuado en $20 millones, unos 400 millones de pesos, mi hijo me mandó un mensaje de texto esa misma tarde. Mamá, cena familiar a las 7 de la noche. Tenemos que hablar. Urgente. Me quedé mirando esa pantalla iluminada por varios minutos. Julián. Mi hijo Julián, el mismo que había pasado meses sin llamarme, sin preguntarme cómo estaba, sin enviarme siquiera un mensaje de buenos días. Y ahí estaba, convocándome con esa urgencia repentina, con ese tono formal, intentando disfrazar algo que yo ya conocía demasiado bien. Así que decidí presentarme con algo que ellos no esperaban. La verdad absoluta sobre quién controlaba realmente esa fortuna, y la certeza inquebrantable de que, esta vez, no me quedaría callada. Pero para entender cómo llegué a ese instante, necesito retroceder 3 meses, a la noche de mi cumpleaños número 60. La noche que marcó el fin de una ilusión a la que me había aferrado durante demasiados años. Preparé aquella fiesta con un esmero que ahora me da vergüenza recordar. Compré la comida que a ellos les gustaba, no la que yo prefería. Adorné la sala con flores frescas. Saqué la vajilla de talavera fina, esa que guardaba como un tesoro solo para las ocasiones especiales. Fui a la peluquería. Me puse un vestido que había comprado exclusivamente para esa noche. 60 años. Una meta importante. Pensé que mis hijos vendrían. Que traerían a sus parejas. Que tal vez habría risas, abrazos, fotografías. Que, quizá, por una sola noche, volvería a sentir que yo era importante para ellos. La mesa estaba lista a las 6 de la tarde. Les había dicho que empezaríamos a las 7. Puse un poco de jazz suave de fondo. Encendí las velas. Revisé todo 2 veces. Todo tenía que ser perfecto. 7 de la noche. Nadie. 7:30. El teléfono seguía mudo. 8 de la noche. La comida empezaba a enfriarse. 9 de la noche. Las velas se consumían lentamente, exactamente igual que mi esperanza. Llamé a Julián. No contestó. Le mandé un mensaje. Nada. Intenté con Valeria, mi hija. El teléfono sonó y sonó hasta mandarme al buzón de voz. Le dejé un mensaje intentando sonar casual, preguntando si se les había hecho tarde. Nunca respondieron. A las 10 de la noche, soplé las velas yo sola. Guardé la comida en recipientes que sabía que nadie vendría a reclamar. Me quité el vestido nuevo y me puse mi ropa cómoda de siempre. Me senté en el sofá, a oscuras, mirando esa mesa vacía que había preparado con tanto amor. No lloré esa noche. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era algo más pesado, más denso. Era darme cuenta, de una vez por todas, de que para mis hijos yo, simplemente, no valía lo suficiente. Al día siguiente, Julián me mandó un mensaje. Perdón, mamá. Salió algo del trabajo. Al rato te marco. Nunca marcó. Valeria envió otro 2 días después. Perdón, ma. Se me cruzaron los horarios. Paso a verte pronto. Tampoco vino. Excusas vacías, mentiras piadosas que dolían más que el mismísimo silencio. Esa noche de mi cumpleaños 60, algo cambió dentro de mí. No fue un quiebre dramático ni repentino. Fue silencioso, como una puerta pesada que se cierra despacio, pero con firmeza. Entendí que había pasado décadas esperando migajas de cariño de personas que me habían convertido en algo opcional, en un trasto viejo que podían desechar cuando les conviniera. Mis hijos, Julián y Valeria. Los niños que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando eran apenas unos críos. Los hijos por los que trabajé en 2 empleos distintos para que nunca les faltara un plato en la mesa. Los niños que se convirtieron en adultos que miraban mi vida con desdén. Julián siempre fue un crítico implacable. Desde joven, tenía esa maña de hacer comentarios que sonaban a consejos, pero que en realidad eran reproches disfrazados. Mamá, deberías cuidar más tu imagen. Mamá, esa ropa ya pasó de moda. Mamá, tú no entiendes cómo funciona el mundo ahora.
Se casó con una mujer que compartía esa misma visión. Alguien que venía de una familia de abolengo, de dinero viejo, con contactos, con ese barniz de éxito que Julián siempre persiguió. Nunca sintieron que yo fuera lo suficientemente buena para su círculo social. Valeria era distinta, pero su rechazo dolía igual. Ella, simplemente, se avergonzaba de mi trabajo, de mi casa modesta, de mi forma de hablar, de mi manera de vestir. Cuando se comprometió con un hombre de buena posición, un arquitecto exitoso, las visitas se fueron espaciando hasta casi desaparecer. Ambos construyeron vidas donde yo era una presencia incómoda, una madre de clase trabajadora que no encajaba en sus aspiraciones de estatus. Me llamaban de vez en cuando, siempre deprisa, siempre con excusas listas para colgar rápido. Las visitas eran breves, tensas, plagadas de silencios incómodos. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que algo cambiaría, que eventualmente verían todo lo que había hecho por ellos. Que el amor que les había dado a manos llenas durante años finalmente sería correspondido. Mi cumpleaños 60 era mi última esperanza, una celebración mayor, una oportunidad para reconectar, para sentir, aunque fuera por una noche, que yo seguía siendo su madre y que eso significaba algo. Y me abandonaron. Durante las semanas que siguieron a ese cumpleaños, algo en mi interior se endureció. No con amargura, sino con una claridad cristalina. Dejé de esperar sus llamadas. Dejé de inventar excusas para contactarlos. Dejé de fingir que su indiferencia no me partía el alma. Me enfoqué en mí misma, en mi trabajo, en mis inversiones, en los proyectos que había estado construyendo en silencio durante años, mientras ellos daban por sentado que yo era solo una mujer mayor sin recursos y sin futuro. Y entonces llegó el avalúo. $20 millones. Propiedades que había comprado estratégicamente. Lotes de tierra que adquirí cuando nadie daba un peso por ellos y que ahora valían fortunas. Inversiones que había hecho con el dinero que ahorré trabajando de sol a sol. Durante años, mis hijos asumieron que yo vivía al día, que apenas me alcanzaba para sobrevivir. Nunca preguntaron. Nunca se interesaron realmente en mi vida. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto que su madre, a la que tanto subestimaban, había construido un patrimonio considerable. La tarde que recibí los documentos oficiales del avalúo, mi teléfono sonó. Era Julián. Mamá, cena familiar a las 7 de la noche. Tenemos que hablar. Urgente. Ningún hola, mamá, ¿cómo estás? Ningún hace tiempo que no hablamos. Solo un citatorio directo. Urgente. Casi como una orden. Respondí con una sola palabra. ¿Dónde? Me dio la dirección de un restaurante de cortes finos en Polanco. El tipo de lugar al que jamás me habían invitado. El tipo de lugar al que mis hijos iban con sus amigos importantes, con sus contactos de negocios, pero nunca con su madre. Colgué el teléfono y me quedé mirando esa dirección. Sabía exactamente qué significaba esa cena urgente. Sabía que no era amor, ni arrepentimiento, ni un deseo genuino de reconectar. Era interés. Puro y llano interés. Alguien les había hablado de mis bienes. Alguien había mencionado los 20 millones. Y ahora, de repente, yo era relevante. Ahora, yo valía una cena familiar. La ironía era tan obvia que casi me hizo sonreír. Hace 3 meses me dejaron sola en mi cumpleaños. Ahora, me convocaban con carácter de urgencia. Así que decidí ir. Pero no como la madre sumisa que siempre había sido. No como la mujer que aceptaba migajas de atención con la cabeza gacha. Esta vez iría preparada, consciente, con los ojos bien abiertos. Para entender por qué esta invitación repentina no me tomó por sorpresa, tienen que saber quiénes son realmente Julián y Valeria. No los hijos que imaginé tener cuando los arrullaba en mis brazos, sino las personas en las que se convirtieron. Julián nació cuando yo tenía 23 años. Su padre nos dejó cuando él apenas cumplía los 5. Me levanté cada madrugada antes de que saliera el sol durante años para ir a trabajar. Primero limpiando oficinas, luego en una fábrica, más tarde como asistente administrativa. Todo para que él tuviera lo que a mí me faltó. Le pagué toda la carrera en la universidad.
cada semestre, cada libro, cada material que necesitó. Doblé turnos para que él pudiera estudiar sin preocupaciones. Se graduó con una maestría en negocios con honores. Yo estuve en su graduación, sentada en las últimas filas porque llegué tarde del trabajo. Recuerdo que, después de la ceremonia, cuando me acerqué a abrazarlo, él miró a su alrededor como verificando quién nos estaba viendo. Su abrazo fue rápido, incómodo. Ya desde entonces, yo era algo que él prefería mantener en las sombras. Consiguió trabajo en un corporativo enorme. Conoció a su esposa en ese ambiente de cristal y acero. Ella venía de una familia rica, con un apellido de esos que abren puertas. Cuando me la presentó, noté cómo me escaneó de pies a cabeza, como calculando si yo representaba una amenaza para su imagen. La boda fue elegante, carísima, en un salón que yo jamás habría podido pagar. Me sentaron en una mesa lateral, muy lejos de los invitados importantes. Durante el brindis, Julián agradeció a sus mentores, a sus amigos, a la familia de su esposa. A mí me mencionó de pasada, casi como un trámite obligatorio. Después de eso, las visitas se volvieron esporádicas. Siempre tenía juntas, compromisos, eventos de trabajo. Cuando lo llamaba, me contestaba con monosílabos. Cuando le sugería ir a verlo, siempre había una excusa perfectamente razonable. Sus mensajes eran secos, funcionales. Estoy bien, ma. Mucho trabajo. Hablamos luego. Ese luego nunca llegaba. Valeria nació 2 años después de Julián. Era una niña dulce. O eso creí durante mucho tiempo. Tal vez lo fue, antes de que el mundo le enseñara a avergonzarse de sus raíces. Con ella también hice sacrificios inimaginables. Hice horas extras para pagarle clases de computación, clases de francés, cualquier cosa que le diera una ventaja en la vida. Se graduó como diseñadora gráfica. También estuve en su graduación. También me abrazó con prisa. Valeria siempre fue más directa con su incomodidad. Recuerdo una vez que fui a visitarla a su departamento. Vivía en un edificio moderno, con seguridad y un vestíbulo lujosísimo. Cuando toqué el timbre, tardó una eternidad en abrir. Cuando por fin lo hizo, noté que había escondido las fotografías mías que solía tener en la mesa. Mamá, debiste avisar antes de venir, me dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. Están por llegar unos amigos. Entendí el mensaje. Yo no era alguien que ella quisiera que sus amigos conocieran. Inventé una excusa y me fui. Lloré todo el camino de regreso en el camión. Cuando se comprometió, su prometido era un arquitecto de renombre. Familia tradicional, dinero de generaciones, educación en colegios privados. La primera vez que me invitó a cenar con él, me dijo, mamá, por favor, ponte algo elegante. Compré un vestido nuevo con dinero que no tenía. Me arreglé lo mejor que pude. Durante la cena, su prometido me hacía preguntas educadas, pero yo sentía que cada una de mis respuestas estaba siendo evaluada, juzgada. Valeria me interrumpía constantemente, corrigiendo lo que yo decía, cambiando de tema cada vez que yo mencionaba algo de mi vida cotidiana. Su boda fue aún más ostentosa que la de Julián. Pagué lo que pude para ayudar, aunque sé que mi aportación fue una burla comparada con lo que desembolsó la familia de él. En la boda, también me relegaron a una mesa apartada. También fui una mención breve en los discursos. Después de casarse, Valeria prácticamente se esfumó de mi vida. Las llamadas se espaciaron hasta convertirse en mensajes de texto genéricos en fechas señaladas. El Día de las Madres, Navidad, mi cumpleaños. Mensajes sin alma, sin sustancia, sin interés real. Ambos, Julián y Valeria, construyeron vidas donde yo era una mancha que preferían ocultar bajo la alfombra. Ambos se casaron con personas que reforzaron esa visión. Ambos me convirtieron en algo opcional, en alguien a quien podían ignorar sin enfrentar consecuencias. Durante años, me pregunté en qué me había equivocado. Repasé conversaciones, momentos, decisiones. Traté de encontrar el error, el instante exacto en que los perdí. Me culpé por no ser suficiente, por no poder darles más, por ser demasiado simple para sus vidas sofisticadas. Llamaba y no contestaban.
Mandaba mensajes y me respondían días después con frases cortas. Los invitaba a comer y siempre tenían compromisos previos. Les preguntaba por sus vidas y me daban respuestas vagas. Pero yo seguía intentándolo. Porque eran mis hijos. Porque les había dedicado mi vida entera. Porque el amor de una madre, según me habían enseñado, era incondicional e irrompible. Hasta que llegó mi cumpleaños 60. Hasta que me dejaron sola con una mesa llena de comida y el corazón lleno de esperanzas rotas. Hasta que entendí que el amor incondicional no significa aceptar que te traten como si no valieras nada. Las semanas posteriores a ese cumpleaños trajeron una claridad brutal. Dejé de llamarlos. Dejé de enviar mensajes preguntando cómo estaban. Dejé de intentar mantener viva una relación que solo yo alimentaba. Y ocurrió algo curioso, no notaron la diferencia. Mi silencio no provocó llamadas de preocupación ni mensajes preguntando si yo estaba bien. Simplemente, nada cambió, porque mi presencia o mi ausencia en sus vidas era irrelevante. Me enfoqué en lo que siempre había sabido hacer bien. Trabajar, planear, construir. Durante años, mientras ellos asumían que yo vivía con los centavos contados, había estado invirtiendo cada peso extra que ganaba. Pequeñas propiedades en zonas que yo sabía que iban a desarrollarse. Lotes baratos que fueron subiendo de valor con el tiempo. Inversiones modestas pero constantes. Nunca lo mencioné porque nunca preguntaron. Asumieron que su madre era una mujer simple, con una vida simple y recursos limitados. Esa narrativa les convenía, porque los liberaba de cualquier obligación. Si mamá apenas tiene para vivir, no hay necesidad de preocuparse por ayudarla o por incluirla en planes costosos. Pero la realidad era muy distinta. Había construido, en silencio y con paciencia, un patrimonio considerable. No por ambición, sino por instinto de supervivencia, porque sabía que algún día estaría completamente sola y necesitaría asegurar mi futuro. El avalúo de $20 millones no fue una sorpresa para mí. Yo llevaba el registro del valor de mis propiedades. Sabía cómo se habían apreciado mis inversiones, pero verlo documentado oficialmente, certificado por profesionales, le dio un peso diferente. Y, aparentemente, esa información llegó a los oídos equivocados. O a los correctos, dependiendo de cómo se mire. 3 meses después de ignorar mi cumpleaños, 3 meses de silencio casi sepulcral, Julián me mandó un mensaje convocándome a una cena familiar urgente. No fue difícil atar cabos. Alguien les había dicho. Tal vez un conocido en común, tal vez un empleado del banco, tal vez algún vecino que vio movimiento en mis terrenos. De alguna manera, la noticia de que su madre tenía $20 millones había llegado a mis hijos. Y de pronto, yo era urgente. De pronto, valía la pena organizar una cena familiar en un restaurante de lujo. De pronto, necesitaban hablar conmigo. La hipocresía era tan descarada que resultaba casi cómica. Hace 3 meses, yo no valía ni una llamada de 5 minutos para desearme feliz cumpleaños. Ahora, ameritaba una cumbre de emergencia. Miré la dirección del restaurante que Julián me había enviado. Era un lugar carísimo, de esos que frecuentaban con su círculo social. Nunca antes me habían invitado ahí. Nunca había sido lo suficientemente presentable para esos espacios. Pero ahora lo era. Ahora que había dinero de por medio. Pensé en no ir. Pensé en ignorar el mensaje, tal como ellos ignoraron mi cumpleaños. Pensé en bloquear sus números y seguir con mi vida sin ellos. Habría estado justificado, incluso habría sido lo más sano. Pero había algo que necesitaba hacer, algo que necesitaba decir. Durante décadas, me había quedado callada. Había aceptado. Había aguantado. Había permitido que me trataran como algo desechable sin confrontarlos jamás. Esta vez sería diferente. Esta vez, no iría como la madre esperanzada que busca migajas de afecto. Iría como la mujer que finalmente había comprendido su propio valor. La mujer que ya no necesitaba la validación de unos hijos que nunca supieron valorarla. Respondí al mensaje de Julián con una sola palabra. ¿Dónde? Me mandó la dirección de inmediato. Casi podía sentir su alivio a través de la pantalla al ver que yo había aceptado.
Los días previos a esa cena pasaron con una lentitud extraña. Cada mañana me despertaba pensando en lo que diría, en cómo actuaría, en lo que realmente esperaba de ese encuentro. Sabía que no sería un reencuentro genuino. Sabía que había una agenda oculta detrás de esa convocatoria urgente. Julián me mandó un segundo mensaje 2 días antes de la cena. Mamá, Valeria también va a ir. Nos hará bien estar todos juntos. La redacción era cuidadosa, casi ensayada, como si hubiera medido cada palabra para sonar casual pero convincente. Valeria me escribió unas horas después. Ma, qué bueno que aceptaste. Hace tanto que no convivimos. Ese tono falso era casi un insulto. Que no convivimos, como si la ausencia hubiera sido mutua, como si yo también hubiera elegido la distancia. No respondí a ninguno de los dos mensajes. Simplemente los leí y continué con mi rutina. Pero por dentro, algo se estaba transformando. Una claridad fría se estaba instalando en mi pecho, reemplazando la tristeza que había cargado durante meses. Llamé a Silvia, mi contadora de confianza. Ella había manejado mis inversiones durante años. Había sido testigo de cómo levanté mi patrimonio desde cero. Era una mujer joven pero brillante, con un olfato para los negocios que yo admiraba profundamente. Silvia, necesito que me investigues algo, le dije en cuanto contestó. Quiero saber exactamente cuál es la situación financiera de mis hijos. De los dos. Todo lo que puedas averiguar por la vía legal. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Está todo bien, Elena? Lo estará pronto, respondí. Solo hazlo con mucha discreción. Silvia era implacable en su eficiencia. 2 días después, me envió un reporte detallado por correo certificado. Lo abrí en la privacidad de mi sala, con una taza de café que se quedó fría mientras leía página tras página. Julián estaba en problemas. Problemas serios. Había invertido en un negocio de importaciones con 2 socios. El negocio había colapsado hacía 6 meses. Deudas con proveedores, con bancos, con prestamistas privados. Estaba al borde de una demanda. Las cifras eran alarmantes. Debía cerca de $3 millones. Valeria no estaba mejor. Ella y su esposo habían comprado una propiedad comercial para abrir un estudio de diseño. Habían pedido préstamos usando su propia casa como garantía. El estudio no prosperó. Los pagos estaban atrasados. El banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Calculé que necesitaban al menos 2 millones para salvar su patrimonio. 5 millones entre los dos. 5 millones de razones para convocarme urgentemente a una cena familiar. Cerré la carpeta y me recargué en el sofá. No sentí satisfacción al descubrir su ruina. Sentí algo mucho más complejo, una mezcla de tristeza por el hecho de que solo me buscaran en su desesperación, y una determinación de hierro de no dejar que me usaran. Durante años había soñado con que me necesitaran, con que me llamaran, con que me pidieran un consejo, con que valoraran mi presencia. Pero no así. No solo cuando había dinero de por medio. No después de años de negligencia y de un cumpleaños abandonado que todavía me quemaba cada vez que lo recordaba. La mañana de la cena, me levanté temprano. Tomé un baño largo. Me arreglé sin prisa. Elegí ropa sencilla pero digna, un vestido oscuro, de corte limpio, que me hacía sentir cómoda. Nada ostentoso, nada que pareciera un intento de impresionar. Ya no tenía que impresionar a nadie. Me miré en el espejo antes de salir. 60 años me devolvían la mirada. Arrugas que contaban historias de trabajo duro, de noches sin dormir, de preocupaciones por unos hijos que nunca devolvieron ese cuidado. Pero también vi algo nuevo en mis ojos. Firmeza. Llamé a Silvia una vez más. Necesito que estés disponible esta noche. Es muy probable que te pida que vengas a una dirección que te voy a mandar. ¿Vas a necesitar los documentos?, preguntó ella, entendiendo sin que yo tuviera que explicarle mucho. Todos, respondí. Especialmente los que tienen que ver con las propiedades de la zona comercial del centro. Hubo un silencio significativo.
Silvia sabía exactamente de qué propiedades estaba hablando. Entendido. Estaré lista. Salí de mi casa a las 6 de la tarde. La cena era a las 7, pero quería llegar temprano. Quería tener unos minutos para observar el lugar, para prepararme mentalmente, para asentar esa nueva determinación que había estado cultivando. El restaurante estaba en una de las zonas más exclusivas de Polanco. Fachada elegante, ventanales enormes, servicio de valet parking. El tipo de lugar donde cada platillo costaba lo que yo ganaba en una semana cuando mis hijos eran pequeños. El tipo de lugar al que ellos iban regularmente, pero al que jamás me habían llevado. Entré sin dudar. El recepcionista me recibió con una sonrisa profesional. Buenas noches, señora. ¿Tiene reservación? Elena de la Garza, dije simplemente. Él consultó su tableta y asintió. Por supuesto. Su familia aún no ha llegado. ¿Gusta esperar en la mesa o en el bar? En la mesa. Me guió a través del salón. Era exactamente como lo había imaginado. Elegante pero frío, costoso pero sin alma. Mesas separadas por distancias calculadas para dar privacidad. Una iluminación tenue que hacía que todo pareciera más sofisticado de lo que probablemente era. La mesa estaba en una esquina discreta, privada, pero no escondida. Perfecta para una conversación que no querían que otros escucharan, pero donde tampoco se sentirían vigilados. Me senté de cara a la entrada. Quería verlos llegar. Quería observar sus rostros antes de que me vieran a mí. Pedí un agua mineral y esperé. Llegaron juntos a las 7 en punto. Julián y su esposa, Valeria y su esposo. Los 4 entraron con esa seguridad que da el dinero, o al menos la ilusión de tenerlo. Ropa de diseñador, accesorios caros, esa forma de caminar que grita privilegio. Los vi antes de que ellos me vieran. Julián se veía más delgado, con unas ojeras oscuras que su corte de cabello de salón no lograba disimular. Valeria tenía esa sonrisa tensa de quien finge que todo está bajo control. Sus cónyuges lucían igualmente rígidos, murmurando entre ellos. Cuando por fin me vieron, sus expresiones cambiaron como por arte de magia. Julián esbozó una sonrisa amplia, casi exagerada. Valeria aceleró el paso, abriendo los brazos como si estuviera genuinamente emocionada de verme. «Mamá», dijo Julián al llegar a la mesa. Se inclinó para abrazarme. Un abrazo más largo de lo habitual. Más efusivo. Falso. «Qué gusto verte». Valeria me abrazó después. «Ma, te ves increíble. Ese vestido te queda precioso». Jamás había hecho un comentario positivo sobre mi ropa. Jamás. Sus parejas me saludaron con una cortesía forzada, besos en la mejilla, sonrisas que no les llegaban a los ojos. Nos sentamos todos. El mesero apareció de inmediato con los menús y la carta de vinos. «Vamos a pedir una botella de vino para celebrar», sugirió el esposo de Valeria. «¿Celebrar qué?», pregunté con voz neutral. Hubo un breve e incómodo silencio. «Celebrar que estamos juntos», respondió Julián rápidamente. Hace mucho que no compartíamos un momento así. Los 5. Los 5. Como si fuéramos una familia unida. Como si las últimas veces que nos habíamos visto no hubieran sido encuentros fugaces y llenos de tensión. Como si mi cumpleaños 60 nunca hubiera existido. Pidieron el vino. Yo me quedé con mi agua mineral. Julián ordenó platillos para compartir. Ostentosamente caros. Su esposa hizo comentarios sobre el restaurante, sobre lo difícil que era conseguir una reservación, sobre lo exclusivo que era el chef. Valeria me hizo preguntas superficiales. Que cómo estaba de salud, que si seguía yendo a mis clases de yoga, que si había visto alguna serie buena últimamente. Preguntas que sonaban a un guión ensayado, a conversación de relleno antes de llegar al tema principal. Respondí con monosílabos. Bien. Sí. Algunas. No les di más de lo que pedían. Los observé actuar su obra de teatro, esperando el momento en que dejaran caer la máscara. El esposo de Valeria habló de su trabajo, de proyectos importantísimos,
de clientes exigentes. Todo sonaba demasiado elaborado, demasiado perfecto. Como si intentara impresionarme o, tal vez, convencerse a sí mismo de que todo iba de maravilla. Llegó la comida. Platos artísticos, porciones minúsculas, presentación impecable. Comieron haciendo halagos a cada bocado, a las combinaciones de sabores, a la técnica del chef. Yo comí en silencio, observando. Julián llenó mi copa de vino, a pesar de que yo no la había tocado. Mamá, relájate un poco. Disfruta. Estoy disfrutando, respondí sin ninguna emoción. Valeria intercambió una mirada con su hermano. Una mirada rápida pero reveladora. Era la hora. Ya habían cumplido con el protocolo de la farsa familiar. Era hora de ir al grano. Julián se limpió la boca con la servilleta de tela, tomó un sorbo de vino y se inclinó ligeramente hacia el frente. Mamá, hay algo de lo que queríamos hablar contigo. Ahí estaba. Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado, crucé las manos sobre el regazo y lo miré directamente a los ojos. Te escucho. El restaurante seguía con su murmullo discreto a nuestro alrededor. Conversaciones apagadas, risas contenidas, el tintineo ocasional de las copas brindando. Todo ese ruido de fondo hacía que nuestra mesa pareciera una isla silenciosa en medio de un océano de normalidad. Julián se aclaró la garganta. Tenía esa expresión que yo conocía tan bien. La que ponía cuando estaba a punto de pedir algo pero quería que pareciera casual. Se la había visto cuando necesitaba dinero para la universidad, cuando quería que le prestara el coche, cuando quería que le cuidara algún pendiente sin que pareciera una imposición. Mamá, no sé si estés al tanto, pero últimamente hemos estado pasando por algunos retos, comenzó. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras frente al espejo. Lo miré sin responder. Solo esperé. Había aprendido que el silencio hace que la gente revele más de lo que planeaba. Su esposa le puso una mano sobre la suya en un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que yo reconocí como parte de la coreografía. Ha sido una etapa difícil para todos, añadió ella con voz suave. La economía, ya sabes. Los negocios no son lo que solían ser. Valeria asintió con el ceño fruncido, fingiendo preocupación. Nosotros también hemos sentido el golpe, ma. Las cosas están complicadas para muchas familias. Familias. Como si fuéramos una familia funcional que compartía problemas y soluciones. Como si alguna vez me hubieran consultado sobre sus dificultades antes de necesitar mi cartera. ¿Qué tipo de retos? Pregunté, con un tono casi clínico. Julián intercambió otra mirada con Valeria. Estaban coordinados. Era evidente. Habían planeado esta conversación, probablemente discutieron cada punto, cada estrategia de persuasión. Bueno, continuó Julián, hace un tiempo invertí en un negocio con unos socios. Era una oportunidad excelente, un mercado con muchísimo potencial. Importación de productos especializados. Algo que de verdad parecía muy sólido. Hizo una pausa, esperando que yo preguntara más. No lo hice. Simplemente seguí mirándolo. El caso es que hubo complicaciones. Problemas con los proveedores, retrasos en la aduana, algunos socios que no cumplieron con su parte. Ya sabes cómo son estas cosas. No, no lo sabía. Porque nunca me hablaste de ese negocio. Nunca me pediste mi opinión antes de invertir. Nunca consideraste que tu madre, con décadas de experiencia administrando finanzas limitadas y tomando decisiones difíciles, pudiera tener algo útil que aportar. Su esposa se inclinó hacia adelante con una expresión de angustia calculada. Hemos intentado manejar esto nosotros mismos, Elena. No queríamos preocuparte. Pero la situación se ha vuelto delicada. Delicada. Qué palabra tan elegante para describir el desastre financiero que mi contadora había detallado en su reporte. 3 millones en deudas, amenazas legales, socios buscando a quien echarle la culpa. Valeria tomó su turno. Nosotros también hemos tenido nuestros problemas, ma, su voz adoptó un tono de vulnerabilidad estudiada. El estudio que abrimos con tanta ilusión, bueno, ha sido más difícil de lo que esperábamos.
Su esposo asintió con semblante sombrío. Invertimos mucho. Tal vez demasiado. Confiamos en que el mercado respondería, pero la competencia es feroz. Y con los préstamos que tuvimos que pedir, dejó la frase en el aire, como si fuera demasiado doloroso continuar, como si el peso de sus malas decisiones fuera digno de lástima y no de responsabilidad. El mesero apareció para retirar los platos. Todos guardamos silencio mientras él trabajaba con eficiencia discreta. Cuando se alejó, la tensión en la mesa había subido de nivel. Ya no podían esconderse detrás de la comida y los comentarios vacíos. Julián respiró hondo. Mamá, hace poco nos enteramos de que has tenido bastante éxito con tus inversiones. Ahí estaba. La verdadera razón de esta cumbre. No mi bienestar, no el deseo de reconectar, no el remordimiento por años de abandono. Solo el dinero. Éxito, repetí la palabra, como si la estuviera saboreando. Sí, intervino Valeria rápidamente. Supimos que tus propiedades subieron mucho de valor, que hiciste inversiones muy inteligentes. Estamos tan orgullosos de ti, Ma. De verdad, impresionados de que lograras todo eso tú sola. Orgullosos. Impresionados. Palabras que jamás había escuchado salir de sus labios. Palabras que aparecían ahora, mágicamente, cuando necesitaban algo de mí. Nunca antes preguntaron por mis inversiones, dije con voz serena. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Julián se removió en su silla. Bueno, mamá, tú siempre fuiste muy reservada con esas cosas. No queríamos ser entrometidos. Reservada. Otra palabra elegante. Lo que realmente había sido para ellos era invisible. Mis actividades, mis decisiones, mi vida entera había sido algo que no les interesaba lo suficiente como para preguntar. La esposa de Julián intentó suavizar el momento. Lo que Julián quiere decir es que siempre respetamos tu privacidad. Pero ahora que sabemos lo bien que te ha ido, nos da muchísima alegría. ¿Alegría? Claro. La alegría de descubrir que la madre a la que habían ignorado por años tenía $20 millones. Ese tipo de alegría era muy fácil de entender. Julián se acercó un poco más a mí. Mamá, la razón por la que queríamos hablar contigo es porque, pensamos que, como familia, podríamos ayudarnos mutuamente. Como familia. Esa palabra otra vez. La usaban como un escudo, como si invocar los lazos de sangre fuera suficiente para borrar años de abandono. ¿Ayudarnos mutuamente? Pregunté, manteniendo mi tono neutral. Valeria asintió con entusiasmo. Exacto. Mira, estamos pasando por un bache, pero es temporal. Solo necesitamos un poco de respiro financiero para reorganizar todo. Y tú tienes recursos que podrías prestarnos temporalmente. Prestar. Como si fuera así de simple. Como si prestar millones de dólares a unos hijos que jamás habían mostrado responsabilidad ni consideración fuera equivalente a pedirle una taza de azúcar a la vecina. El esposo de Valeria añadió. Por supuesto, todo sería con documentos legales, con un interés justo, con un plan de pagos claro. No te estamos pidiendo un regalo, Elena. Solo una oportunidad para salir adelante. ¡Qué considerados! Ofreciéndome intereses sobre mi propio dinero. Como si eso cambiara la naturaleza de lo que estaban haciendo. Julián sacó un papel doblado del bolsillo de su saco. Lo puso sobre la mesa. Entre nosotros. De hecho, hicimos algunos números. Entre los dos, necesitaríamos alrededor de 5 millones para resolver nuestras situaciones. 5 millones. Lo dijeron como si fuera una cifra de lo más razonable. Como si pedirle a tu madre 5 millones de dólares después de años de ignorarla fuera el pan de cada día. Sabemos que es mucho, se apresuró a decir su esposa. Pero para alguien con un patrimonio de 20 millones, es apenas una cuarta parte. Y como dijimos, sería temporal. En 2 o 3 años te lo pagaríamos todo. Tenían toda una presentación preparada. Habían hecho cálculos, proyecciones, planes. Habían invertido más tiempo planeando cómo pedirme dinero del que habían invertido en nuestra relación en años.
Mamá, Valeria tomó mi mano por encima de la mesa. Sus dedos estaban fríos. Su agarre era suave pero insistente. Sé que hemos estado distanciados. Sé que no hemos sido los mejores hijos. Pero la familia es la familia. Y en los momentos difíciles, la familia se apoya. La familia se apoya. ¿Dónde estaba esa filosofía cuando cumplí 60 años y me dejaron sola con una mesa llena de comida que nadie vino a compartir? ¿Dónde estuvo ese apoyo familiar cuando pasé Navidades sola porque ellos tenían planes más importantes? El esposo de Valeria añadió. Además, piénsalo como una inversión. Cuando nuestros negocios se recuperen, y lo harán, esto será beneficioso para todos. Incluso podrías involucrarte más en nuestras vidas, en nuestras empresas. Sería una forma de estar más unidos. Ahí estaba el anzuelo final. La promesa de cercanía. De inclusión. De ser, por fin, parte de sus vidas. Todo lo que yo había deseado durante años, ahora ofrecido como incentivo para que abriera la cartera. Julián desdobló el papel que había puesto sobre la mesa. Eran números, proyecciones, un desglose de cómo usarían el dinero y cómo lo pagarían. Todo muy profesional. Muy convincente para alguien que no supiera la verdad detrás de esas cifras. Mira, mamá, señaló las columnas de números. Aquí está todo detallado. 3 millones para mí, para liquidar las deudas del negocio y tener capital para reestructurar. 2 millones para Valeria y su esposo, para salvar su casa y relanzar el estudio. Los estudié mientras esperaban mi reacción. 4 pares de ojos fijos en mí, llenos de una expectativa ansiosa. Podía sentir la tensión, la necesidad apenas contenida. Esto no era una petición casual. Era desesperación disfrazada de plan de negocios. ¿Y qué pasa si no pueden devolver el dinero? Pregunté. Mi pregunta quedó flotando en el aire como una gota de tinta en un vaso de agua clara, expandiéndose, tiñendo todo a su alrededor. Vi cómo sus expresiones cambiaban sutilmente. La confianza ensayada se agrietó por un segundo antes de que lograran recomponerse. Julián forzó una risa. Mamá, esa es una pregunta muy pesimista. Por supuesto que vamos a poder pagarte. Tenemos un plan sólido. Los planes no siempre funcionan, repliqué con calma. Ustedes mismos acaban de admitir que sus negocios fracasaron a pesar de tener planes que parecían sólidos. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio expectante de quien aguarda una respuesta favorable. Era el silencio incómodo de quien no esperaba ser cuestionado. La esposa de Julián se aclaró la garganta. Elena, entiendo tu preocupación, pero esta vez es diferente. Hemos aprendido de nuestros errores. Sabemos exactamente qué salió mal y cómo arreglarlo. Además, añadió Valeria con voz suave pero urgente, no te estamos pidiendo un regalo, ma. Es un préstamo. Con documentos legales, como te dijimos. Estarías protegida. Protegida. Qué palabra tan interesante. Como si un documento pudiera protegerme del dolor de ser utilizada por mis propios hijos. Como si un contrato pudiera compensar años de abandono. El esposo de Valeria se inclinó hacia adelante, adoptando un tono de negocios más serio. Mira, Elena, sé que parece mucho, pero pensémoslo racionalmente. Tienes 20 millones de dólares. 5 millones es el 25%. Te quedarían 15 millones para ti. Es más que suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Lo miré fijamente. Este hombre que apenas me conocía, que había estado en mi vida solo a través de Valeria, que jamás había mostrado el más mínimo interés en mí como persona, ahora me estaba diciendo cuánto dinero era suficiente para mí. ¿Y tú cómo sabes cuánto es suficiente para mí? Pregunté, con una voz peligrosamente baja. Él parpadeó, sorprendido por el tono. Bueno, yo solo, lo que quiero decir es que 5 millones no te dejarían en la ruina. Seguirías siendo una mujer muy rica. Julián intervino rápido. Lo que intenta decir, mamá, es que esto no te afectaría significativamente. Pero para nosotros sería la diferencia entre perderlo todo y tener una oportunidad de recuperarnos. Ahí estaba la presión emocional.
El contraste entre mi supuesta abundancia y su necesidad urgente. Como si mi obligación como madre fuera sacrificarme porque ellos no supieron manejar sus finanzas. Háblame de tu negocio de importaciones, dije de pronto, mirando directamente a Julián. ¿Qué salió mal exactamente? La pregunta lo tomó por sorpresa. Esperaba que yo aceptara o rechazara, no que indagara en los detalles. Bueno, fueron varios factores. Dame uno en específico, lo interrumpí. Se removió, incómodo. Los proveedores. Resultaron no ser tan confiables como pensábamos. Mandaron mercancía de mala calidad. Hubo retrasos constantes. ¿Y no investigaste a los proveedores antes de firmar contratos? Sí, por supuesto que lo hicimos. Pero ya sabes cómo son estas cosas. La información que nos dieron era engañosa. ¿Y los socios? Continué. Dijiste que algunos no cumplieron con su parte. ¿Cómo elegiste a tus socios? Julián intercambió una mirada rápida con su esposa. Eran contactos del círculo de negocios. Gente con buena reputación. ¿Verificaste sus finanzas, sus historiales crediticios? Mamá, su tono empezaba a volverse a la defensiva. No entiendo a dónde quieres llegar con esto. Quiero entender cómo tomaste decisiones que resultaron en una deuda de $3 millones, respondí simplemente. El rostro de Julián se tensó. ¿Cómo sabes exactamente cuánto debo? La pregunta se le escapó antes de poder frenarla. Ahí estaba. El primer tropiezo, la primera grieta en su fachada cuidadosamente construida. Tú me lo acabas de confirmar, dije en voz baja. Valeria se apresuró a intervenir, intentando apagar el fuego. Ma, entiendo que quieras saber detalles. Es natural. Pero esto no es un interrogatorio. Somos tu familia. Venimos a ti con confianza, con honestidad, a pedirte ayuda. Me volví hacia ella. ¿Y tu estudio de diseño? Cuéntame qué pasó ahí. Valeria parpadeó. Ya te lo dije. ¿El mercado es muy competitivo? No, cuéntame específicamente. ¿Qué servicios ofrecían? ¿Quiénes eran sus clientes objetivo? ¿Cuál fue su estrategia de marketing? Mi hija me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Mamá, no creo que necesites saber todo eso para prestarnos los 2 millones. Sí. Creo que sí necesito saberlo. Su esposo habló entonces, con un tono que pretendía ser paciente pero que sonaba despectivo. Elena, con todo respeto, estas son preguntas muy técnicas sobre el mundo del diseño y los negocios. No quiero que te confundas con detalles que tal vez no. ¿Qué tal vez no entendería? Terminé la frase por él. Porque solo soy una señora mayor sin una educación sofisticada. El ambiente en la mesa cambió abruptamente. La ilusión de cordialidad familiar se estaba desmoronando a una velocidad vertiginosa. Nadie está diciendo eso, dijo Julián con firmeza. Pero mamá, te estás portando innecesariamente difícil. Solo te estamos pidiendo que nos ayudes como familia. Añadió Valeria, con un tono que empezaba a sonar más desesperado que dulce. Los miré a los dos. Mis hijos. Los bebés que había arrullado en mis brazos. Los niños que había criado sola. Los adolescentes por los que lo había sacrificado todo. Ahora eran dos extraños sentados frente a mí. Extraños que solo me veían como un cajero automático. Cuando cumplí 60 años, dije lentamente, preparé una cena especial. ¿Se acuerdan? El cambio de tema los descolocó. Julián frunció el ceño. Mamá, eso no tiene nada que ver con... ¿Se acuerdan? Repetí, con más fuerza. Valeria bajó la mirada. Ma, ya te pedimos perdón por eso. No, dije con claridad. Nunca pidieron perdón. Mandaron mensajes vagos días después. Salió algo. Se cruzaron los horarios. Pero nunca una disculpa real. Julián suspiró con exasperación. Está bien. Lo sentimos. Lo sentimos muchísimo. Fue un error, ¿de acuerdo? Pero no podemos cambiar el pasado. Estamos aquí ahora,
tratando de construir un futuro mejor. ¿Un futuro mejor para quién? Pregunté. Para todos, respondió su esposa rápidamente. Para toda la familia. Familia, repetí la palabra como si fuera nueva en mi vocabulario. Es curioso cómo esa palabra aparece tanto esta noche. No la escuché mucho en los últimos años. No la escuché en mi cumpleaños. No la escuché en las navidades que pasé sola. No la escuché en ninguno de los momentos en que los necesité. Mamá, por favor, Valeria estiró la mano hacia mí otra vez, pero en esta ocasión aparté la mía. No seas así. Sabemos que hemos cometido errores, pero ahora estamos tratando de hacer las cosas bien. ¿Hacer las cosas bien? Mi voz se elevó un poco. Lo suficiente para que un par de comensales en las mesas vecinas voltearan brevemente. Hacer las cosas bien es aparecer cuando necesitan dinero. Es convocarme de urgencia. No porque me extrañen, no porque quieran saber cómo estoy, sino porque tienen el agua al cuello. La esposa de Julián le puso una mano en el brazo, como advirtiéndole que mantuviera la calma. Elena, entiendo que estés molesta. Tienes todo el derecho. Pero castigarnos ahora, cuando más te necesitamos, no va a arreglar el pasado. No los estoy castigando, repliqué con una calma que me sorprendió hasta a mí. Les estoy haciendo las preguntas que cualquier persona con sentido común haría antes de soltar $5 millones. El esposo de Valeria se echó hacia atrás en la silla y se cruzó de brazos. Su lenguaje corporal había cambiado por completo. Ya no era el yerno educado. Era un hombre frustrado que no estaba consiguiendo lo que quería. Mira, Elena, su tono era diferente ahora, más duro. Seamos honestos. Ese dinero que tienes, una gran parte viene de propiedades que compraste en zonas que se desarrollaron porque personas como nosotros, profesionales, invertimos en esas áreas. Tu patrimonio no es solo producto de tu esfuerzo. Es también resultado del ecosistema económico del que nosotros formamos parte. Lo miré, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Me estás diciendo que mi dinero es, en parte, gracias a ustedes? No exactamente, Julián intentó suavizar las palabras de su cuñado. Pero sí, en cierto sentido, todos somos parte del mismo sistema económico y por lo tanto. Les debo algo, lo interrumpí. Esa es la lógica. Valeria negó con la cabeza frenéticamente. No, ma, no es así. Por favor, no tuerzas lo que estamos diciendo. Entonces díganme exactamente qué están diciendo, los miré a todos. Díganmelo sin rodeos, sin eufemismos, sin este teatro de familia unida. ¿Qué esperan exactamente de mí? Julián respiró hondo. Cuando habló, su voz tenía un filo que no había estado ahí antes. Esperamos que actúes como una madre. Que apoyes a tus hijos cuando están en problemas. Que uses tus recursos para ayudar a tu familia. ¿Y cómo me apoyaron ustedes cuando los necesité? Pregunté. ¿Cuándo nos necesitaste? Valeria sonaba genuinamente confundida. Nunca nos pediste ayuda, mamá. No tendría que haberles pedido que aparecieran en mi cumpleaños, dije con voz baja pero firme. No tendría que haberles rogado para que me llamaran de vez en cuando. No tendría que haber suplicado por migajas de su atención. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, cargado de todas las verdades que habíamos evitado por años. Los comensales a nuestro alrededor seguían con sus vidas, ajenos al colapso silencioso que estaba ocurriendo en nuestra mesa. Julián apretó la mandíbula. Podía ver cómo luchaba por mantener la compostura, por no perder el control de esta conversación que, claramente, no estaba saliendo según su plan. Mamá, esto no tiene sentido. Estás mezclando cosas emocionales con una decisión financiera práctica. Ah, claro, la de la cabeza. ¿Y ustedes no están usando manipulación emocional al citarme a una cena familiar urgente en lugar de simplemente pedirme una junta de negocios? Su esposa intervino con voz tensa. No es manipulación. Eres su madre. Pensamos que querría saber por lo que estamos pasando. Ahora quieren que sepa por lo que están pasando, dejé escapar una risa corta, sin humor. ¿Dónde estaba esa transparencia los últimos 3 años? Los últimos 5.
¿Cuándo decidieron que yo merecía saber de sus vidas? Valeria tenía lágrimas en los ojos. No estaba segura de si eran genuinas o parte de la estrategia. Ma, sé que hemos sido malos hijos. Lo acepto. Pero, ¿vas a dejar que lo perdamos todo solo para castigarnos? ¿Vas a permitir que tu propia familia se hunda? Yo no los estoy hundiendo, respondí con calma. Se están hundiendo ustedes solos con las decisiones que tomaron sin consultarme, sin incluirme. Probablemente mientras se morían de vergüenza de que alguien supiera que su madre era una simple trabajadora. El esposo de Julián dejó escapar un suspiro de frustración. Esto es ridículo. Estamos dando vueltas en círculos. Elena, la pregunta es simple. ¿Vas a ayudar a tus hijos o no? La forma en que lo planteó, tan directa, tan despojada de cualquier pretensión, fue casi refrescante. Al menos ya no estábamos fingiendo que esto se trataba de amor y familia. La pregunta no es tan simple, repliqué. La verdadera pregunta es, ¿por qué debería invertir 5 millones de dólares en personas que han demostrado ser financieramente irresponsables y emocionalmente distantes? Julián golpeó la mesa con la servilleta, con más fuerza de la necesaria. Porque somos tus hijos. Porque nos diste la vida. Porque una madre no abandona a sus hijos cuando están en problemas. Sus palabras me golpearon como una bofetada invisible. Una madre no abandona a sus hijos, repetí lentamente. Qué interesante que uses esas palabras. Dime, ¿cómo le llamas a lo que me hicieron a mí? Nosotros no te abandonamos, protestó Valeria. Solo estábamos ocupados. La vida es complicada, mamá. Tenemos trabajos, responsabilidades. Yo también tenía trabajos, la interrumpí. Varios trabajos. Y, sin embargo, siempre estuve disponible para ustedes. Siempre contesté sus llamadas. Siempre aparecí cuando me necesitaron. Incluso cuando me necesitaban solo para cuidarles sus cosas mientras viajaban, o para cocinarles cuando estaban demasiado ocupados para hacerlo ustedes mismos. La esposa de Julián intentó otro enfoque. Elena, entiendo tu dolor, de verdad. Y tienes razón en todo lo que dices. Pero piensa en esto. Esta es tu oportunidad de cambiar la dinámica, de ser parte de sus vidas de una forma más significativa. Si los ayudas ahora, te estarán agradecidos. Las cosas podrían ser diferentes. ¿Me estás diciendo que debo comprar su cariño? Pregunté sin rodeos. No. Julián negó con la cabeza vehementemente. No lo pongas así. Lo que ella quiere decir es que esto podría ser un nuevo comienzo para todos. Un nuevo comienzo que cuesta 5 millones de dólares. El esposo de Valeria se inclinó hacia adelante, con la paciencia claramente agotada. Mira, Elena, seamos realistas. ¿Qué vas a hacer con 20 millones de dólares? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir? ¿10, 15 años? ¿De verdad necesitas todo ese dinero para ti sola? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Valeria palideció. Él no quiso decir eso. Creo que eso es exactamente lo que quiso decir, respondí con voz de hielo. Soy vieja. Probablemente no me quede mucho tiempo. ¿Para qué necesito el dinero? Mejor dárselos ahora. Julián fulminó a su cuñado con la mirada antes de volverse hacia mí. Mamá, eso sonó muy mal. Pero tienes que admitir que tiene un punto. Eventualmente, ese dinero será nuestro de todos modos. Eres nuestra única familia. Somos tus únicos herederos. Ahí estaba. La verdad desnuda, sin adornos. Ya no estaban pidiendo. Estaban reclamando lo que consideraban que ya era suyo por derecho. ¿Así que están contando con mi herencia? Pregunté con curiosidad clínica, como si estuviera observando un espécimen interesante bajo un microscopio. No lo digas así, Valeria sonaba cada vez más desesperada. Pero Ma, sé honesta. ¿No planeaste siempre dejarnos tu patrimonio cuando ya no estés? Planeé muchas cosas, repliqué. También planeé que mis hijos me visitarían regularmente. Planeé que me llamarían para ver cómo estaba. Planeé que aparecerían en mi cumpleaños 60.
los planes cambian. La implicación de mis palabras les cayó encima como un balde de agua helada. Julián se tensó. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que ninguno de ustedes debería asumir nada sobre mi dinero, ni sobre mis planes para él. Su esposa se inclinó hacia adelante, urgente. Elena, por favor, piénsalo bien. Si no nos ayudas, vamos a perderlo todo. La casa de Valeria, el negocio de Julián. Años de trabajo se irán a la basura. ¿Es eso lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? Repetí la pregunta, como si nunca me la hubiera hecho a mí misma. ¿Saben? Nadie me ha preguntado qué quiero en años. Ustedes me dicen que necesitan, que esperan, que debería hacer. Pero nadie pregunta jamás qué quiero yo. El esposo de Valeria se recargó en la silla, endureciendo el gesto. Bien, te lo estamos preguntando. ¿Qué quieres, Elena? Lo miré directamente. Quiero saber por qué mi hija no vino a mi cumpleaños. La verdadera razón. No la excusa barata de que se cruzaron los horarios. Valeria abrió la boca, pero levanté la mano para detenerla. Y quiero que Julián me diga por qué me llamó solo 3 veces en todo el año pasado, y 2 de esas veces fueron para pedirme que recibiera un paquete en mi casa porque él no iba a estar. Julián evadió mi mirada. Mamá, ya hablamos de esto. No, lo interrumpí. No hemos hablado de esto. Han dado excusas. Han minimizado las cosas. Han desviado el tema. Pero nunca hemos hablado honestamente de cómo me han tratado. La esposa de Julián suspiró, exasperada. ¿Y de qué sirve hablar de eso ahora? El pasado es el pasado. Lo que importa es el presente y el futuro. El pasado importa, dije con firmeza. El pasado es lo único que tengo para evaluar si van a cumplir las promesas que están haciendo ahora. Y el pasado me dice que son personas que prometen y no cumplen. Que dicen te llamo y nunca llaman. Que dicen nos vemos pronto y desaparecen por meses. Valeria finalmente se rompió en llanto. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras hablaba con voz quebrada. Mamá, por favor. Vamos a perder la casa. ¿Entiendes que el banco nos va a embargar? Nos vamos a quedar en la calle. No se van a quedar en la calle, repliqué, con más conocimiento de causa del que debería tener. Van a perder una propiedad en la que invirtieron imprudentemente. Tendrán que buscar un lugar más modesto para vivir. Como hice yo durante décadas. Julián me miró con una sospecha creciente. Hablas como si supieras exactamente cuál es nuestra situación. Sé lo suficiente, respondí, sin dar más detalles. Nos has estado investigando, su voz subió de tono. Espiándonos. He estado siendo prudente, corregí. Algo que ustedes debieron hacer antes de meterse en los problemas en los que están ahora. El esposo de Valeria golpeó la mesa suavemente con el puño, haciendo tintinear las copas. Esto es increíble. Venimos aquí de buena fe, siendo honestos sobre nuestros problemas, pidiéndole ayuda a la familia. Y tú nos recibes con esto. Con acusaciones y reproches. Vinieron aquí por obligación, lo corregí. Porque no tienen otra opción. Si tuvieran acceso a ese dinero de cualquier otra forma, yo seguiría sin recibir ni una sola llamada. Julián se puso de pie de golpe. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez esto fue un error. Pensamos que podíamos hablar contigo como adultos, pero claramente estás demasiado resentida para tener una conversación racional. Siéntate, Julián, dije con una voz baja pero cargada de autoridad. Algo en mi tono lo hizo obedecer, aunque su expresión era de furia apenas contenida. Les voy a decir algo, continué. Y quiero que me escuchen con mucha atención. Durante 60 años, fui la madre que necesitaban que fuera. La que trabajó sin descanso, la que sacrificó todo, la que siempre estuvo disponible. Y durante la mayor parte de su vida adulta, ustedes han sido los hijos que eligieron ser. Distantes, críticos, avergonzados de mí. Mamá, intentó interrumpir Valeria. No he terminado, dije con firmeza. Ahora están aquí pidiéndome $5 millones. No porque me amen,
No porque valoren nuestra relación, sino porque no tienen otra salida y esperan que yo simplemente abra la cartera porque invocan la palabra familia. Los miré a todos, uno por uno. Pero la familia no es solo una palabra que usas cuando necesitas algo. La familia es lo que construyes día a día, llamada a llamada, visita a visita. Y ustedes no construyeron nada conmigo. Las palabras flotaron sobre la mesa como una sentencia final. Vi cómo cada uno de ellos procesaba lo que acababa de decir, cómo sus expresiones pasaban de la sorpresa a la indignación, de la negación a una rabia apenas contenida. Julián fue el primero en recuperar el habla. Su voz temblaba, no de emoción, sino de furia. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No hemos sido perfectos. Pero tú tampoco fuiste la madre perfecta que ahora pretendes haber sido. Lo miré sin pestañear. Explícate. Siempre estabas trabajando, continuó, las palabras saliendo más rápido ahora, como si las hubiera tenido atragantadas por años. Siempre cansada. Siempre estresada. Nunca fuiste a mis partidos de fútbol. Nunca estuviste en las juntas de la escuela. Nos dejabas con los vecinos mientras doblabas turnos. Doblaba turnos para que pudieras ir a una universidad privada, repliqué con una calma peligrosa. Para que tuvieran ropa decente, comida en la mesa, un techo sobre sus cabezas. Yo no te pedí que hicieras todo eso. Su voz se elevó lo suficiente para que varias mesas voltearan a vernos. Yo no te pedí que fueras una mártir. Tal vez si hubieras trabajado menos y estado más presente, nuestra relación sería diferente ahora. La lógica retorcida de sus palabras casi me hace reír. Así que me culpaba por trabajar demasiado para darles una buena vida. ¡Qué conveniente! Valeria se unió al reclamo, su voz también cargada con años de quejas silenciadas. Y siempre nos hacía sentir culpables. Mamá trabaja muy duro por ustedes. Yo me sacrifico por ustedes. Como si tuviéramos que pedir perdón por existir. Yo nunca dije eso, respondí con firmeza. No tenías que decirlo, Valeria se limpió las lágrimas con rabia. Estaba en cada mirada de cansancio, en cada suspiro cuando llegabas del trabajo. Crecimos sintiendo que éramos una carga. La inversión de la realidad era tan perfecta que casi admiré su capacidad para reescribir la historia. Ellos, que me habían ignorado durante años, ahora me acusaban de haberlos hecho sentir culpables por mi propia existencia. Interesante, dije con voz neutral. Así que, según ustedes, soy responsable por trabajar para mantenerlos, y también soy responsable por hacerlos sentir mal al respecto. No había manera de ganar, ¿verdad? La esposa de Julián intervino con un tono conciliador pero condescendiente. Elena, lo que intentan decir es que la relación entre ustedes es complicada. Hay heridas de ambos lados. Pero este no es el momento de resolver décadas de problemas familiares. La urgencia ahora es financiera. La urgencia es de ustedes. No mía, señalé. El esposo de Valeria se inclinó hacia adelante, con el rostro enrojecido. ¿Sabes qué? Eres una egoísta. Ahí está, ya lo dije. Tienes más dinero del que jamás podrás usar y no quieres ayudar a tu propia familia. Eso es puro egoísmo. Egoísmo, repetí la palabra lentamente. Trabajé desde los 23 años sin parar. Crié a 2 hijos sola. Me sacrifiqué constantemente. Y ahora que por fin tengo algo para mí, ¿soy egoísta por no regalárselo a personas que me han tratado como si fuera invisible? Julián golpeó la mesa con la palma abierta. No somos personas. Somos tus hijos. ¿Eso no significa nada para ti? Me puse de pie despacio. Todos se quedaron inmóviles, sorprendidos por el movimiento. Los miré desde arriba, sintiendo por primera vez en años que yo tenía el control de la situación. Significa todo para mí, dije con voz clara y firme. Por eso duele tanto. Porque son mis hijos. Y, sin embargo, eligieron tratarme como si no importara. Porque los amé incondicionalmente, y ustedes convirtieron ese amor en algo condicionado a su conveniencia. Mamá, siéntate, Valeria estiró la mano hacia mí. Por favor, no hagas una escena. ¿Una escena? La miré.
¿Te preocupa que alguien nos vea? ¿Te avergüenzas de mí incluso ahora? No es eso, su voz era pequeña, derrotada. Es exactamente eso, repliqué. Siempre ha sido eso. Nunca fui lo suficientemente buena para ustedes. Mi trabajo no tenía el prestigio suficiente. Mi ropa no era lo suficientemente elegante. Mi educación no era lo suficientemente refinada. Nunca encajé en la imagen que querían proyectar. Julián se levantó también, encarándome. Si tanto nos odias, si tanto te hemos lastimado, entonces dilo claramente. Di que no nos vas a ayudar y terminemos con esto. Lo miré a los ojos. Vi al niño que alguna vez fue. Al joven que se avergonzó de mí en su graduación. Al hombre que me llamaba solo cuando necesitaba algo. Y sentí que algo se soltaba dentro de mí. No los odio, dije en voz baja. Pero tampoco voy a permitir que me usen. No voy a premiar años de negligencia con millones de dólares solo porque ahora me necesitan. Entonces es un no, la voz de Julián era dura. Definitiva. Vas a dejar que lo perdamos todo. No, lo corregí. Ya lo perdieron. Lo perdieron mucho antes de venir aquí esta noche. Y no fue por falta de dinero. Valeria sollozaba abiertamente ahora. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo puedes dejarnos sufrir así? ¿Cruel? La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Yo soy cruel? Ustedes me dejaron sola en mi cumpleaños 60. Me dejaron sentada durante horas esperándolos. ¿Eso no fue cruel? Fue un error. Gritó Valeria. Un maldito error. ¿Vas a castigarnos para siempre por eso? No los estoy castigando, dije con una calma que contrastaba con su histeria. Simplemente no los voy a rescatar de las consecuencias de sus propias decisiones. El esposo de Julián se levantó también. Esto es una pérdida de tiempo. Claramente ya tomó una decisión. Probablemente ya tenía esto decidido antes de venir. Tienes razón, admití. Lo tenía. Pero vine de todos modos porque necesitaba escucharlos. Necesitaba confirmar que realmente solo querían mi dinero y no a mí. Queremos ambas cosas, Julián intentó un último argumento. Queremos una relación contigo y necesitamos ayuda financiera. ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Porque el orden importa, repliqué. Si hubieran construido la relación primero, si me hubieran valorado antes de necesitar mi dinero, esta conversación sería diferente. Pero vinieron a mí solo cuando había 20 millones de dólares en juego. Tomé mi bolso de la silla. La cena está pagada, dije. Coman lo que quieran. Yo ya terminé aquí. Si cruzas esa puerta, la voz de Julián era una amenaza apenas velada, no nos vuelvas a buscar. No nos llames cuando estés sola y necesites compañía. Esto se acaba aquí. Me detuve y lo miré por encima del hombro. Julián, he estado sola durante años. Una cena más o una cena menos no va a cambiar eso. Hablo en serio, mamá, su voz se quebró ligeramente. Si nos das la espalda ahora, nos pierdes para siempre. Por un instante, solo un instante, sentí el impulso de ceder. De volver a la mesa, firmar los cheques, comprar su presencia en mi vida, aunque fuera falsa, porque él era mi hijo. Y una parte de mí todavía lo amaba a pesar de todo. Pero entonces recordé la mesa vacía el día de mi cumpleaños. Recordé los años de llamadas sin respuesta. Recordé cada vez que me hicieron sentir pequeña, insignificante, prescindible. Entonces me pierden, dije simplemente. Pero que quede muy claro, no son ustedes quienes me pierden a mí. Soy yo quien finalmente está soltando la ilusión de tener unos hijos que me aman. Me di la vuelta para marcharme, pero la voz de Valeria me detuvo una vez más. Mamá, espera. Por favor. Me giré lentamente. Estaba de pie, temblando. ¿Qué pasa si prometemos cambiar? ¿Qué pasa si juramos que las cosas serán diferentes? ¿Nos darías una oportunidad? La miré en silencio durante un largo momento. Valeria, ¿cuántas oportunidades crees que ya les di? Ella no respondió.
Cada vez que no contestaban mis llamadas y yo volvía a intentarlo. Cada vez que cancelaban planes y yo los perdonaba. Cada vez que me trataban como un estorbo y yo seguía abriéndoles la puerta. Ya tuvieron todas sus oportunidades. Y entonces, con una claridad que me sorprendió a mí misma, añadí. Pero hay algo más que necesitan saber. Volví a sentarme en mi silla. El movimiento los desconcertó a todos. Habían esperado que me fuera, que huyera de la confrontación, pero yo no había terminado. Faltaba la parte más importante. Siéntense, dije, con una voz baja pero que no admitía réplicas. Dudaron, intercambiando miradas de confusión. Pero uno a uno, volvieron a sus asientos. La dinámica había cambiado por completo. Ya no eran ellos quienes me convocaban. Era yo quien controlaba esta conversación. Dijeron que necesitaban 5 millones entre los dos, comencé, mirándolos directamente. 3 para Julián, 2 para Valeria. Para salvar negocios que fracasaron por malas decisiones y falta de planeación. Julián abrió la boca para protestar, pero lo detuve con un gesto de la mano. Lo que ustedes no saben, continué, es que yo sé exactamente cuál es su situación. No solo los números que me dijeron, sino toda la verdad. El rostro de Julián palideció ligeramente. ¿De qué estás hablando? Tu negocio de importaciones no fracasó solo por proveedores poco confiables, Julián. Fracasó porque invertiste dinero que no tenías en mercancía que no entendías, con socios que tenían un historial de fraudes que nunca te molestaste en investigar. Su esposa se tensó en la silla. ¿Cómo sabes eso? Porque a diferencia de ustedes, yo sí investigo antes de tomar decisiones financieras, repliqué. Y Valeria, tu estudio de diseño no fracasó por la competencia. Fracasó porque te gastaste el 80% del capital inicial en decoración e imagen, y solo el 20% en marketing real y adquisición de clientes. Valeria me miraba con los ojos muy abiertos. Nos has estado espiando. He estado siendo diligente, corregí. Como haría cualquier persona sensata antes de considerar una inversión de millones de dólares. El esposo de Valeria se inclinó hacia adelante, agresivo. Esto es una invasión a la privacidad. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho, lo interrumpí fríamente. Especialmente cuando vienen a pedirme mi dinero. O esperaban que simplemente firmara un cheque sin hacer preguntas. Julián se pasó las manos por el pelo, frustrado. Está bien, cometimos errores. Lo admitimos. ¿A dónde quieres llegar con esto? Quiero que entiendan algo muy importante, dije, dejando que cada palabra cayera con peso propio. No les estoy negando el dinero solo porque me lastimaron. Se los estoy negando porque son un riesgo financiero terrible. Cualquier inversionista sensato haría lo mismo. La esposa de Julián se irguió. Somos tu familia, no una inversión. Ustedes fueron quienes convirtieron esto en una transacción financiera, señalé. No vinieron como familia buscando apoyo emocional. Vinieron con hojas de cálculo y planes de pago. Así que los estoy evaluando con los mismos criterios que usaría en cualquier negocio. El silencio que siguió fue pesado. Podía ver cómo la realidad se asentaba sobre ellos. Yo no iba a ceder. No había súplica ni manipulación que funcionara. Valeria intentó un último acercamiento, su voz apenas un susurro. Ma, si no nos ayudas, lo vamos a perder todo. ¿Entiendes eso? Todo. Lo entiendo perfectamente, repliqué. Pero déjame preguntarte algo. Cuando no apareciste en mi cumpleaños, ¿pensaste en lo que yo perdí esa noche? ¿En la humillación de esperar por horas? ¿En el dolor de confirmar que no les importaba? Nadie respondió. Esa noche, yo también lo perdí todo, continué con voz firme. Perdí la ilusión de tener una familia que me amara. Perdí la esperanza de que algún día me valoraran. Perdí años de aferrarme a una relación unilateral. Y ustedes ni siquiera notaron mi pérdida. Julián golpeó la mesa suavemente con el puño. Así que esto es venganza. Nos lastimas porque te lastimamos. No, negué con la cabeza. Esto es autopreservación.
Por fin me estoy eligiendo a mí misma en lugar de esperar a que ustedes me elijan. El esposo de Julián se levantó bruscamente. He escuchado suficiente. Esto es ridículo. Vámonos. Pero Julián no se movió. Me miraba con una mezcla de ira y algo más. Miedo. Mamá, esto no puede terminar así. Tiene que haber algo que podamos hacer. Algo que podamos decir. Había algo que podían hacer, dije en voz baja. Aparecer en mi cumpleaños. Llamarme de vez en cuando sin necesitar nada. Tratarme con el respeto mínimo y básico. Pero ese tiempo ya pasó. Valeria se levantó también, temblando. ¿Sabes qué? Tienes razón. Fuimos malos hijos. Lo admito por completo. Pero te vas a morir sola, mamá. Vieja, amargada y sola. Y ese dinero que tanto proteges no te va a dar el calor que vas a necesitar en tus últimos años. Sus palabras buscaban herirme, pero solo confirmaron lo que yo ya sabía. Para ellos, yo solo tenía valor como fuente de recursos, ya fueran emocionales o financieros. Prefiero morir sola que vivir mendigando cariño, repliqué con calma. Y en cuanto al dinero, al menos tendré la satisfacción de saber que no lo desperdicié en personas que nunca lo valoraron, ni me valoraron a mí. La esposa de Julián tomó su bolso. Esto es inútil. Ella ya tomó su decisión. Vámonos. Pero yo no había terminado. Faltaba la revelación final. La que lo cambiaría todo. Antes de que se vayan, dije, sacando mi teléfono, hay algo más que deben saber. Los cuatro se detuvieron, mirándome con recelo. Marqué un número y puse el altavoz. Sonó 2 veces antes de que contestaran. Elena, estoy afuera como acordamos, dijo la voz de Silvia por la bocina. ¿Necesitas que entre? Sí, Silvia, respondí, sin apartar los ojos de mis hijos. Por favor, ven a la mesa y trae los documentos. Colgué y miré sus rostros confundidos. Hay alguien a quien quiero que conozcan. Julián frunció el ceño. ¿Qué documentos? ¿De qué estás hablando? No respondí. Simplemente esperé. 2 minutos después, Silvia apareció en la entrada del restaurante. La reconocí de inmediato. Joven, profesional, con un portafolio de cuero bajo el brazo. Caminó directamente hacia nuestra mesa con la seguridad de alguien que sabía exactamente qué papel jugaba en esta obra. Buenas noches, saludó a todos cortésmente antes de volverse hacia mí. Elena, traje todo lo que pediste. Gracias, Silvia, señalé una silla vacía de una mesa cercana. Por favor, siéntate. Quiero que mis hijos te conozcan. Silvia es mi contadora y asesora financiera desde hace 8 años. Silvia estrechó la mano de cada uno de ellos con aire profesional. Podía ver la confusión creciente en sus rostros. Silvia, dije formalmente, ¿podrías explicarles a mis hijos sobre las propiedades en la zona comercial del centro? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Silvia. Abrió su portafolio y sacó una carpeta. Por supuesto. Elena es dueña de 4 propiedades comerciales en esa zona. Las adquirió hace 3 años, cuando el área aún estaba en desarrollo. Julián me miró sin comprender. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Silvia continuó, su voz neutral y profesional. Una de esas propiedades es el edificio donde opera el estudio de diseño de Valeria y su esposo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Valeria. ¿Qué? Y otra de ellas, Silvia pasó a la siguiente página, es el local comercial donde operaba el negocio de importaciones de Julián antes de cerrar. El silencio en la mesa era absoluto. Pero hay más, Silvia sacó otro documento. Hace 2 semanas, Elena adquirió la deuda hipotecaria de la casa de Valeria. Y hace 10 días, compró las deudas del negocio de Julián a sus acreedores principales. Las palabras cayeron como bombas sobre la mesa. El mundo pareció detenerse. Pude ver cómo cada uno de ellos procesaba la información, cómo sus cerebros luchaban por comprender las implicaciones de lo que Silvia acababa de revelar. Julián fue el primero en encontrar la voz, aunque le salió temblorosa. ¿Qué significa eso exactamente?
Silvia me miró, esperando mi autorización para continuar. Asentí. Significa, explicó ella con voz clara y profesional, que Elena es ahora la principal acreedora de ambos. La casa de Valeria técnicamente le pertenece a ella si no se cumplen los pagos. Y las deudas comerciales de Julián también están en sus manos. Valeria se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Eso es imposible. ¿Cuándo? ¿Cómo? Inicié el proceso hace 2 semanas, repliqué con calma. Justo después de recibir la invitación a esta cena. Cuando supe exactamente por qué me estaban convocando. El esposo de Valeria tenía la cara completamente roja. Esto es manipulación. Nos tendiste una trampa. No, corregí con firmeza. Ustedes mismos se pusieron en esta posición con sus propias decisiones. Yo simplemente me aseguré de tener el control de la situación antes de venir aquí. Julián se aferraba al borde de la mesa como si necesitara soporte físico. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Porque necesitaba que supieran algo, dije, mirándolos directamente a los ojos. Necesitaba que entendieran que no soy la mujer débil e impotente que siempre creyeron que era. No soy solo su madre ignorante que limpiaba oficinas. Soy una mujer que construyó un imperio mientras ustedes me subestimaban. Silvia sacó más documentos de su portafolio. Elena también ha preparado una propuesta. Pueden conservar sus propiedades y reestructurar sus deudas, pero bajo condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones? Preguntó la esposa de Julián con voz apagada. Tomé los documentos de las manos de Silvia y los puse sobre la mesa, uno frente a Julián y otro frente a Valeria. Pueden leerlos con calma, pero les resumo los puntos principales. Hice una pausa, dejando que la tensión aumentara. Primero, la deuda se reestructura a 10 años con una tasa de interés del 3%. Muy por debajo del mercado. Esencialmente, les estoy dando dinero casi gratis. Vi un destello de esperanza en sus ojos. Pero continué antes de que pudieran hablar. Segundo, cada mes deberán presentar reportes financieros completos. Yo supervisaré cada decisión importante de negocios. Se acabaron las inversiones impulsivas y los gastos irresponsables. El esposo de Julián empezó a protestar, pero lo detuve con la mirada. Tercero, si se atrasan en un solo pago, si ocultan información, si intentan vender propiedades sin mi autorización, ejecuto el embargo de inmediato. Sin segundas oportunidades. Lo pierden todo. Julián leía el documento con las manos temblorosas. Esto es como tener un supervisor permanente. Exactamente, confirmé. Porque han demostrado que no son capaces de manejar sus finanzas con responsabilidad. Yo asumo ese control. Valeria miraba su documento sin leerlo realmente. Las lágrimas le corrían por la cara. ¿Y si decimos que no? ¿Si rechazamos estas condiciones? Entonces, dije con voz neutral, ejecuto las deudas. Pierden la casa, pierden los negocios, lo pierden todo. Y yo revendo esas propiedades al mejor postor. Es completamente legal y está dentro de mis derechos como acreedora. El silencio era ensordecedor. La esposa de Julián fue la primera en comprenderlo del todo. Nos has acorralado. Esto no es generosidad. Es control absoluto. Sí, admití sin vergüenza. Pero es más de lo que tendrían si dejara que los bancos ejecutaran sus deudas. Al menos con esta opción, conservan algo. Julián dejó caer el documento sobre la mesa. Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pude? Repetí la pregunta, sintiendo que años de dolor por fin se convertían en poder. Muy fácil, Julián. Trabajé cada día de mi vida. Invertí de manera inteligente. Me eduqué financieramente. Construí relaciones con las personas correctas. Todo mientras ustedes asumían que yo era solo una madre simple y sin relevancia. Me puse de pie, mirándolos desde arriba. Durante años, ustedes tuvieron el poder en esta relación. Ustedes decidían cuando me llamaban, cuando me visitaban, cuando me incluían en sus vidas. Ahora, ese poder ha cambiado de manos.
Valeria sollozaba abiertamente. Ma, por favor. No puede ser así. No puedes controlarnos de esta manera. Entonces rechacen la oferta, dije simplemente. La decisión es suya. Pueden aceptar mis condiciones y conservar algo, o pueden negarse y perderlo todo. Pero no me miren como la villana de la historia. Ustedes crearon esta situación. El esposo de Valeria se levantó violentamente. Esto es venganza. Pura y simple venganza por un cumpleaños olvidado. No fue solo un cumpleaños, mi voz se elevó por primera vez en toda la noche. Fueron décadas de ser tratada como algo insignificante. Fueron años de llamadas sin respuesta. Fue toda una vida de ser la última opción. El cumpleaños fue, simplemente, el momento en que por fin abrí los ojos. Julián se levantó también, encarándome. Si firmamos esto, ¿qué ganamos realmente? Una madre que controla cada uno de nuestros movimientos, que nos recuerda constantemente nuestros errores. Ganan una oportunidad, repliqué. Una oportunidad que no merecen, pero que les estoy dando de todos modos. Porque, a pesar de todo, siguen siendo mis hijos. Esto no es amor, dijo Valeria entre sollozos. Esto es un castigo. No, la corregí con voz suave pero firme. Amor es doblar turnos para pagar su educación. Amor es estar disponible cada vez que me necesitaron. Amor es preparar una fiesta de cumpleaños con la esperanza de que aparecieran. Esto no es ni amor ni castigo. Esto es justicia. Silvia cerró su portafolio y se puso de pie. Los documentos están ahí. Tienen 48 horas para decidir. Después de eso, la oferta expira y procedemos con los embargos estándar. Tomé mi bolso de nuevo. Esta vez no habría más interrupciones. Una última cosa, dije antes de irme. Si aceptan estas condiciones, tendremos una relación, pero será bajo mis términos. Se acabó eso de ignorarme hasta que necesiten algo. Se acabó eso de tratarme como algo vergonzoso. O me tratan con el respeto que merezco, o no habrá relación alguna. ¿Y si elegimos no tener una relación? La voz de Julián era desafiante, pero pude escuchar el miedo de fondo. Entonces ejecuto las deudas y sigo con mi vida, repliqué con una calma que me sorprendió. He vivido sin ustedes estos últimos meses. Descubrí que puedo ser feliz sola. Ustedes no son esenciales para mi felicidad. Pero, aparentemente, yo sí soy esencial para su supervivencia financiera. La verdad de esas palabras cayó sobre ellos como un peso insoportable. Me di la vuelta para marcharme. Silvia caminaba a mi lado. Esta vez, ninguno intentó detenerme. Cuando llegamos a la entrada del restaurante, escuché la voz de Valeria a mis espaldas. Mamá. Me detuve, pero no me giré. ¿Alguna vez nos vas a perdonar? La pregunta quedó flotando en el aire. Podría haberla ignorado. Podría haberme ido sin responder, pero decidí darles una última verdad. Me giré a medias, lo suficiente para que vieran mi perfil. No sé si los perdonaré a ustedes. Pero sé esto, por fin me perdoné a mí misma por haber permitido que me trataran así durante tanto tiempo. Y esa es la única paz que realmente necesito. Salí del restaurante hacia la noche fresca de la ciudad. Silvia caminaba a mi lado en un silencio respetuoso. ¿Cree que acepten? Me preguntó cuando llegamos a mi coche. Probablemente, respondí. No tienen otra opción. Pero eso ya no es lo importante, ¿verdad? La miré y sonreí. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Lo importante es que, por primera vez en 60 años, tomé las riendas de mi propia vida. Que dejé de esperar a que ellos me valoraran y empecé a valorarme yo misma. Que entendí que el amor no se ruega. Se ofrece o se rechaza, pero jamás se suplica. Subí a mi coche y encendí el motor. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor el restaurante iluminado, donde mis hijos seguían sentados, probablemente leyendo esos documentos, probablemente entendiendo, al fin, que su madre no era quien ellos creían que era. No sentí triunfo ni alegría por su ruina. Pero tampoco sentí culpa.
sentí algo mucho más valioso. Paz. La paz de saber que había cerrado un ciclo, que había marcado mis límites, que había recuperado mi dignidad. Manejé hacia mi casa en silencio, pensando en aquel cumpleaños 60 que pasé sola. Esa noche había sido el final de algo. Pero esta noche era el principio de algo nuevo. El principio de Elena de la Garza. Ya no como la madre abandonada, sino como la mujer que, finalmente, se eligió a sí misma. Y eso, descubrí mientras las luces de la ciudad pasaban por mi ventana, valía mucho más que $20 millones.